Voy a dar clausura a este foro, del cual me siento muy orgulloso y muy agradecido con todas las personas que nos han acompañado a él. Mi título es Construyamos un envejecimiento con felicidad. Misión: propender por la aplicación total de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en Colombia se adoptó mediante la Ley 2055 del 2020. Además, continuar la lucha para obtener cuanto antes la firma del decreto presidencial que reglamente esta ley, analizar la razón de la alta mortalidad en algunos sectores de la población de adultos mayores y construir los pilares para que el envejecimiento en Colombia sea dignificante. Visión: el envejecimiento de la población colombiana está destinada a convertirse en una de las transformaciones sociales más importantes del siglo XXI. En Colombia, en el año 2018, éramos 6.206.848 adultos mayores. Hoy somos 7.412.407. Y en el año 2031, Colombia tendrá 10 millones de adultos mayores. Este incremento tendrá implicaciones para casi todos los sectores de la sociedad, incluidos los mercados laborales, financieros y la demanda de bienes y servicios como vivienda, el transporte y la protección social, así como las estructuras familiares y los lazos intergeneracionales. Esto lo dijo la ONU. El objetivo gubernamental debe ser dignificar a los adultos mayores y así lograr un envejecimiento digno y de calidad y poder envejecer con felicidad. Soñar no cuesta nada. ¿Qué debemos superar? Según sondeos de la firma Natris, Colombia es uno de los peores países del mundo para envejecer. Fueron seleccionados 44 países y Colombia ocupó el puesto 42, solo superado por India y Brasil. Igualmente, nuestro país resultó uno de los peores para pensionarse. De 44 países, Colombia ocupó el puesto 40. Al analizar las razones de esta vergonzosa posición, encontramos lo siguiente. La primera, la idiosincrasia del colombiano hace que el adulto mayor sea visto como alguien que ya cumplió un ciclo laboral y que es un inútil, constituyendo una carga para los entornos familiares, sociales y gubernamentales. Los únicos adultos mayores que se tratan con un poco de cariño son aquellos que lograron acumular riqueza, la cual se convierte en el centro de atención desde cualquier ángulo. Familiarmente, pensando en la herencia, socialmente en las buenas invitaciones y gubernamentalmente en los impuestos. Segundo, en Colombia, muchas oficinas, no todas, que manejan el tema del adulto mayor son simples refugios de desempleados que cuando tratan de hacer su trabajo lo hacen con desdén. Ignoran que cada día que pasa inexorablemente se están acercando a ser un adulto mayor. Y entonces, cuando termine su vida laboral, empezarán su calvario para poder obtener una pensión que antes ellos le obstaculizaban a otros, negándoles el derecho de envejecer con dignidad. Conclusión: por ahora, envejecer con felicidad en Colombia es una misión imposible. Tercero, soy un adulto mayor, bendecido por Dios, que a pesar de mis años respiro bien, como regular, tengo buena salud, muchos amigos, algunos hijos que me quieren porque no tengo mucha herencia para dejar y familia que me recuerda. Trato de envejecer con felicidad, deshojando mis recuerdos, disfrutando del amor de mi esposa, contando historias antes de perder la memoria y soñando ver una Colombia diferente y que así, cuando mis nietos sean adultos mayores, puedan envejecer con felicidad,
porque hoy lamentablemente es un deseo imposible. Cuarto, el gobierno ahora, en la época de la Colombia humana, debe terminar con la tortura psicológica a los adultos mayores, que se le destruye la vida y la de su entorno familiar. ¿Qué entendemos por tortura psicológica? Según Luis González, la tortura psicológica es un crimen de tal naturaleza que la angustia, la depresión y el sufrimiento moral constituyen el cuerpo del delito y pueden convertirse en armas con las que el victimario causa daños a la salud y además pueden hacer crisis en las enfermedades que ya tenga la víctima, pueden complicarlas con otros males y producirle lesiones en órganos internos de las personas y con todo ello cometer el asesinato, por lo que prácticamente nos encontramos con el modus operandi de lo que podría ser un crimen perfecto. Hoy en día, aunque el concepto de tortura psicológica ha sido monopolizado por los organismos de derechos humanos para definir la serie de acciones mediante las cuales órganos o agentes del Estado ejercen la coerción contra una persona o grupo social, existe fundamento suficiente para establecer que cuando dichas acciones son cometidas por cualquier persona, pertenezca o no a la estructura gubernamental, no son menos graves y producen igual y devastadores resultados. Los victimarios pueden o no tener la intención de asesinar con este mecanismo a su víctima, pero el hecho de que le produzca sufrimiento y la angustia moral, así como las enfermedades relacionadas y lesiones a sus órganos internos a causa de dicho estado psicológico o que le agraven enfermedades que ya padecía o le causen crisis en estas, los convierten en sujetos activos de homicidas cuando se produce la muerte de la víctima o en asesinos en grado de tentativa en casos de no ocurrir el desenlace. La pensión de los hombres y mujeres de avanzada edad debería ser sinónimo de tranquilidad y seguridad para vivir sin sobresalto los últimos años del promedio vital. Es lo justo con quienes llegan al uso de buen retiro luego de muchos años de servicio. Duele ver cómo en un país de espíritu cristiano se torturan familias completas, se le demanda hasta 3 veces, como tenemos un caso patético en Colombia, aquí en Bogotá. Una familia la demanda al Fondo de Pensiones ante la Fiscalía, que porque los documentos eran falsos. La Fiscalía demuestra que eran ciertos y después ese Fondo de Pensiones le coloca una demanda para tratar de quitarle del todo la pensión y otra demanda por si esa no florece para reducírsela. Una familia soportando 3 demandas. ¿Cuánto cuesta, pregunto a los señores juristas, tener 3 abogados soportando 3 demandas? Y lo más miserable, cuando finalmente el Consejo de Estado le dice que le va a dejar por lo menos una pensión y le da herramientas al fondo para que se la liquida en la forma oprobiosa, dejándole 2 millones de pesos para que subsista. Hoy esa familia está a puertas de un lanzamiento porque su apartamento se lo van a rematar. Y me pregunto, ¿eso es caridad cristiana? Y me pregunto, ¿dónde está el dinero que están recogiendo los fondos de pensiones? Colpensiones hoy tiene el gerente de los más costosos del país, devengan más de 60 millones de pesos. Y el gerente de Fomprecon
no se contentó con autoponerse su salario, sino que se agregó prima de dirección. Eso es lo que están haciendo los fondos de pensiones cuando están tumbando pensiones a diestra y siniestra. Solo quiero terminar con una propuesta para el gobierno del que llamamos ahora Colombia Humana, que dentro de la reglamentación de la Ley 2055, que adoptó los derechos humanos de los adultos mayores, se ponga cuidado y no se demande a adultos mayores de más de 70 años que adquirieron una pensión hace más de 10, 15, 20 años. Ahí tenemos el modelo de nuestro canciller, al que le demandaron la pensión y se la rebajaron. Por suerte para él, había adquirido salario de canciller y se la rebajaron después de 30 años de habérsela otorgado. Había sido pensionado en el año 1996, pero había terminado de trabajar en 1990. Y tenemos casos aberrantes como el de Maruja Vieira, poetisa, que a los 99 años la UGPP le demanda su pensión. Acaba de cumplir 100 años con la pensión rebajada. Para mí, un sistema pensional que permita que ancianos de 80, 90 años los tenga pisando estrados judiciales, que lo tenga contratando a abogados costosos para defenderse, es un crimen de lesa humanidad. Eso lo quiero yo en este foro denunciar. Tenemos casos de personas que ya no pueden hablar siquiera. Y yo me pregunto, ¿será muy difícil para un fondo de pensiones ganarle una batalla jurídica a una persona de 80 años? Cuando todo hoy se hace por internet, por las redes sociales, y ese adulto mayor ya no se puede defender. Eso es lo que están mostrando hoy los fondos de pensiones. Hace poco, un artículo del Espectador dice: la Corte Constitucional regaña a Colpensiones por otorgarle la pensión a un adulto de 78 años, 16 años buscando una pensión. Eso no es la justicia que nosotros merecemos. Pero, como es la meta de envejecer con felicidad, quiero terminar dándole las gracias a todos los que participaron en este foro y dejándolos que gocen de ir envejeciendo con felicidad. Por eso los dejo con este hermoso grupo que nos va a animar 2 cancioncitas para, después de esta reflexión triste que de pronto yo hice, nos den un poquito de alegría y así poder enriquecer con felicidad. Muchas gracias.